Romanos, como el capítulo 15. Y vamos a leer los primeros 6 versículos que los vimos de repaso la semana pasada. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. He llamado a este mensaje por las Escrituras. Si les soy sincero, algo que me dio un poco de batalla y que aún en este momento no estoy tan seguro de entenderlo bien, es cuando el apóstol Pablo, hablando de las personas débiles y fuertes, de los cristianos fuertes y débiles, pone el ejemplo de Cristo, cita las Escrituras y dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora me doy cuenta que esta expresión es como muy central en lo que el apóstol está diciendo. Nosotros tratamos de leer la Escritura y tratamos de comprenderla. Y muchas veces tratamos de comprenderla de acuerdo a lo que nosotros conocemos en este tiempo. Pero la Escritura no fue escrita directamente para nosotros. Fue escrita para personas en otro tiempo, con un pensamiento distinto, con una cultura distinta, etcétera, etcétera. Lo que a veces nos hace difícil comprender de qué se está hablando. Ahora sabemos que en el capítulo 14 del apóstol Pablo está hablando, y voy a cambiar los términos, de los cristianos maduros y los cristianos que no son tan maduros o que son inmaduros en cierta área de su vida. Así que cuando dice aquí los que somos fuertes, se refiere a los que hemos alcanzado cierto nivel de madurez para entender ciertas cosas. Y cuando dice que debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, se refiere a que debemos soportar las inconsistencias de las personas que no han alcanzado cierto nivel de madurez, que no entienden ciertas cosas. Y esto requiere un nivel mayor de madurez realmente. Soportar no debe ser un acto forzado, sino un producto del amor y de la comprensión. O sea, si yo me considero maduro, yo debo primero manejarme en cuanto al amor. Yo debo, por amor a las personas, a los demás, debo abstenerme de ciertas cosas. Debo soportar los errores o las faltas de algunos, o las cosas que parecen faltas en algunos. Yo debo poder soportarlas, pero no como algo forzado. Yo creo que ya en otro tiempo, sí, hace un tiempo atrás, yo les explicaba la mejor manera de tener paciencia con la gente es comprendiendo a la gente, es sabiendo y entendiendo que las personas tienen un contexto distinto, tienen un nivel de inteligencia distinto, tienen un nivel de comprensión distinta de las cosas. A eso se suma el hecho de que nosotros, en general, por ejemplo, lo voy a poner como más crítico. Raúl y yo venimos del mismo hogar, criados, tenemos el mismo padre, tenemos la misma madre, y con ciertas diferencias en nuestra adolescencia nosotros vivimos prácticamente en un mismo entorno, exceptuando ciertos momentos específicos. Pero Raúl es muy distinto a mí.
muy, muy distintos. Física, emocional, somos muy distintos. Reaccionamos distinto a muchas cosas. Y así con mis otros 4 hermanos. Mis hermanas son distintas a nosotros, ellas son distintas entre ellas, y nosotros tenemos que comprendernos. La razón por la que nos podemos, digamos que manejar como hermanos, es que nosotros entendemos que somos distintos. Y aceptamos cuando alguno pues llama la atención a otro por algo. Inclusive podemos discutir sobre un tema de manera acalorada, y cuando se acaba eso, pues se acabó. Entonces, si yo estoy con una persona que no tiene el mismo nivel de comprensión que yo tengo, yo debo entender que esa persona no tiene el mismo nivel de comprensión. No puedo ni debo tratar de forzar a las personas a que entiendan lo que yo entiendo. Debo ser paciente y dejar que Dios trate con la persona y la lleve a su ritmo. Entonces, cuando aquí dice, así que los que somos fuertes, está hablando de gente que entiende. O sea, si tú crees que entiendes, si tú crees que eres maduro, soporta las debilidades, los errores, las faltas de los que no son tan maduros, de los que no entienden. Y no trates de imponer, no trates de agradarte a ti mismo, no trates de... Porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros corregimos a las personas. Déjeme mostrarle o expresarle una de las expresiones más inmaduras que hay en este planeta, y que mucha gente que se cree madura la dice con bastante frecuencia. Les canté sus 4 verdades. Esa es una expresión de una persona inmadura. ¿Por qué? Porque se está jactando. Yo puedo decirle la verdad a una persona en amor, en humildad, y no jactarme de eso. Si la persona escucha la verdad y aprende, yo puedo sentirme gozoso de que la persona aprendió, no de que yo se lo dije, no de que fue por mí, sino de que la persona aprendió. Cuando yo me siento, me lleno así como que, porque yo le dije, porque yo no sé qué, esto es una muestra de inmadurez. Nosotros somos llamados a soportarnos unos a los otros, pero no podemos hacerlo como que me estoy soportando. No. Es en amor. Y requiere comprensión, porque nada en el cristianismo es a ciega. Nada se hace como que, porque... No, nosotros tenemos que procurar entender. La fe no es ciega, la fe cristiana no es una fe ciega. Es una fe sustentada en una verdad, en la única verdad universal. Cristo es el Señor. Entonces, el apóstol Pablo primero nos exhorta. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea que yo debo estar pendiente. Otra expresión inmadura. ¿Acaso yo soy su papá? ¿Acaso yo soy su mamá? ¿Yo por qué tengo que preocuparme por él? Porque es tu hermano. Porque Cristo murió también por él. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Y no tratar de sentirme yo bien porque yo lo hice bien y el otro lo hizo mal. Ya de ahí está mal. Mi actitud debe ser, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo ayudarlo a ser mejor? ¿Cómo puedo decirle esto sin ofenderlo? Mi actitud debe ser, mejor me quedo tranquilo por ahora. Dice el apóstol Pablo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y aquí el énfasis está en lo que Cristo soportó. Ahora, ¿a quién vituperaban? Porque ese es el tema. Nosotros a veces nos tomamos las cosas a nivel personal. Nada es personal. Cuando alguien te insulta, te habla o lo que sea, no es contigo, es con el que está en ti. La
Biblia dice que Cristo vive en nosotros, o Él quiere vivir a través de nosotros. Nuestra vida debe reflejar a Cristo, de modo que si yo estoy viviendo para Cristo, cualquier insulto, cualquier cosa que caiga sobre mí es un insulto para Cristo, no para mí. Ahora, Cristo está soportando, aquí el tema no es tanto, es que Él no se agradó a sí mismo, Él agradó al Padre. Él todo lo que hacía era porque Él quería agradar al Padre. Y nosotros lo que hacemos debe ser para agradar también al Padre. Y al Padre no le agrada que nosotros humillemos o hagamos sentir mal a la persona que Él ganó por la sangre de Cristo. Entonces dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y aquí es donde yo entro en conflicto, porque aparentemente Pablo salta de una cosa y se va a la otra. Él agarra y pone el ejemplo de Cristo de cómo no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino que debemos estar, y luego nos habla de lo que la Escritura enseña. Entonces él está agarrando y está diciendo, lo que está diciendo es esto. Él agarra y dice, pone el ejemplo de Cristo, pero lo conecta con la Escritura. Y luego nos dice a nosotros, si ustedes quieren tener paciencia, si ustedes quieren soportar, tienen que afirmarse en lo que la Escritura enseña. La Escritura dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, la paciencia. ¿Qué paciencia? Las Escrituras nos enseñan a nosotros a vivir para Dios. Las Escrituras nos enseñan a nosotros a tener una vida que soporta las humillaciones, soporta los problemas, soporta las dificultades y se mantiene firme siguiendo al Señor independientemente de cómo esté viviendo nosotros la vida. Independientemente de las cosas que nos estén pasando. Ahora, dice por la paciencia y la consolación. Y aquí viene el tema que yo considero es una de las cosas que más mal se enseñan y más mal se interpretan. Porque la gente siempre está hablando de las promesas para tomar aliento para vivir esta vida. Pero las promesas del Señor no son simplemente para vivir esta vida, es para que nos mantengamos enfocados en el Señor, para que nosotros sepamos realmente lo que el Señor nos ha dado y lo que el Señor nos tiene preparado. Es como cuando la palabra dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de Dios, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Entonces, cuando habla aquí de la consolación, yo creo que usted vea, mire, en Hebreos 10, el apóstol, el escritor de Hebreos 10, le dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Todo esto que está aquí, si yo lo entiendo, me ayuda a mantenerme paciente y a seguir perseverando. Dice, pues conocemos al que Dios mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Yo no tengo que estarme preocupando, ni estarme vengando, yo tengo que estar enfocado en que Dios, Él es el que se encarga. Ahora, dice, versículo 32, pero ahora traed a la memoria los días pasados, y aquí viene la consolación, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahí está el consuelo. En medio de la situación que yo estoy pasando, en medio del problema que yo estoy pasando, dice, trae a la memoria los días pasados, trae a la memoria las tribulaciones que viviste. ¿Y por qué las viviste? ¿Por qué las pasaste? Porque tú sabes que tienes un galardón mayor. Tienes un galardón que te está esperando. La consolación de la palabra nos lleva a mirar hacia adelante. Y dice, la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Cuando yo leo la Escritura y entiendo lo que el Señor me dice en cuanto a los padecimientos, yo desarrollo paciencia. Cuando yo miro a las promesas, yo desarrollo consolación, yo me consuelo con las promesas. Y con esas dos cosas yo miro hacia el frente y tengo esperanza porque Cristo va a venir. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En el versículo anterior habla de la paciencia y la consolación de la Escritura. Pero en este versículo nos dice que la paciencia y la consolación provienen de Dios. O sea, Dios es el que nos da la paciencia y es Dios el que nos da la consolación. Y Pablo dice, él pide que por la paciencia y la consolación nosotros tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma emoción. ¿Y qué es eso? Que tengamos amor. Que nos soportemos unos a otros. Que seamos pacientes los unos con otros. Todo eso proviene de una cosa, proviene del amor. Entonces, ¿pero por dónde viene? Pues eso viene de Dios. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros. Es Dios el que nos da todo. La paciencia, la consolación y el tener un mismo sentir. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que conectarnos con Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, donde Jesús le dice a los discípulos, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego le dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tenéis amor los unos con los otros. Es lo mismo que se está diciendo aquí. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos amor los unos con los otros, la gente ve y entiende quién es nuestro Dios. La gente piensa que, algunos piensan que darle gloria a Dios es gritar gloria a Dios, aleluya. Eso no glorifica a Dios. Porque si tú gritas gloria a Dios y aleluya y después sales a hacer lo que sea, tu gloria a Dios y aleluya no tiene ningún sentido y no tiene ningún valor. Lo que glorifica a Dios es una vida centrada en el Señor. Una vida dedicada a Él. Una vida dedicada a los hermanos. Una vida donde la gente puede ver una constancia en el amor, una constancia en el ayudarnos, una constancia en la paciencia de unos para con otros. Eso glorifica a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, hay tres cosas que deben pasar entre nosotros. Dice, versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Mire, dice, recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Quiere decir que si yo recibo a mi hermano, ¿para qué lo recibo? Para
gloria de Dios. Todo lo que hacemos, dice la palabra, sea de palabra o sea de hecho, sea para el Señor, para glorificar al Señor, para exaltar al Señor. Nosotros no podemos de ninguna manera vivir para nosotros. Nuestra vida tiene que estar enfocada en lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, pues os digo, dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Escuchen, aquí hay tres cosas. Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, y después vemos lo que está escrito. Pero aquí hay tres cosas. Primero, dice que Jesucristo vino para mostrar la verdad de Dios. La verdad de Dios es que Dios es el Padre, o sea que Dios el Padre es un Dios de amor. Él nos ama. ¿Qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad de Dios es que Dios es un Dios amoroso. Hay gente que lee el Antiguo Testamento y solo ven un Dios violento, solo ven un Dios que castiga, no ven a un Dios paciente. Van allá a Éxodo y ven las plagas y ven la violencia, pero no ven que fueron 10 y no fue una. No vieron que Dios no destruyó a Faraón de la primera, sino que le dio oportunidad. Dios fue paciente y misericordioso con Faraón, pero él no quiso aceptar la paciencia de Dios. Es como cuando alguien te está diciendo, mira, te voy a dar, no sé, $5 para que te vayas a comprar algo de comer. Tienes 10 días que no comes y rechazas los $10, los $5. Esa persona después te dice, bueno, regresa después y tengo $5 para ti. Claro, usted dirá, ¿cómo vas a comparar esto con las plagas? Es que es lo mismo. El Señor le está dando oportunidad a Faraón y él las está rechazando una tras otra. Usted lee y usted va a ver que en cierto momento Faraón dice, está bien, váyanse. Y después dice, no, ya no se van. Dios les dio oportunidad. Desde la primera vez Dios debió haberlo fulminado. Es más, como dicen algunos por ahí, si yo fuera Dios, a la primera lo fulmino. Pero como yo no soy Dios, gracias a Dios que Él es misericordioso, Faraón tuvo que esperar hasta 10 plagas. ¿Se da cuenta? Entonces Cristo vino a decirnos a nosotros, ese Dios que tú crees, ese no es el Dios de verdad. El Dios de verdad es este, que envió a su Hijo por misericordia a morir por ti. La verdad es que el Padre es el origen de todas las cosas. Todo viene de Él, todo parte de Él. Y la verdad, yo tengo que decir, si alguien entiende realmente este asunto, que me lo explique. Porque no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque la Biblia enseña que lo que hace el Padre lo hace el Hijo. El mismo Jesús lo dijo. Lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Pero cuando la Biblia habla del Creador, le da el mismo honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A los tres, de los tres dice que fueron los creadores. Así que, ¿cómo funciona de que el Padre es el origen? No, eso, bueno, yo trataré de explicárselo, pero realmente entenderlo full, no, completamente no. No creo que haya nadie en este planeta que lo entienda correctamente o completamente. Tenemos una idea. La verdad es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y Él vino a mostrar la verdad. Vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Y no puedo sentarme a ver todo en detalle, pero primero a Abraham, a Isaac y a Jacob se les prometió que todas las naciones de la tierra serían benditas en su simiente. Esa simiente es Cristo.
A la humanidad, miren, a mí me pasó, y he visto que a mucha gente le pasa, que generalmente pensamos que esta palabra se le dijo a Eva, y no se le dijo a Eva. Pondré entrevistada entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso se le dijo a la serpiente. Es una palabra para la humanidad. Y eso se cumplió en Cristo. Los padres en general son Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos las promesas de Dios. Moisés prometió que vendría un profeta como él. Y ese profeta es Jesús. A David se le dijo que de su descendencia nacería un rey que reinaría y que tendría un reino eterno. Ese rey es Jesús. A Isaías nos presenta un siervo sufriente. Ese siervo sufriente es Jesús, que murió en la cruz. Y Daniel nos presenta al Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre es Jesús. De hecho, ese es el título con el que más él se identifica. Él habla mucho y habla del Hijo del Hombre refiriéndose a sí mismo. Es el título con el que más Jesús se identifica en el Nuevo Testamento. Entonces él vino a confirmar. Él era la confirmación de las promesas del Padre. Y vino para que los gentiles glorifiquen a Dios. Dice aquí el versículo 9, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadles todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Esperando en él. Nosotros glorificamos a Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la primera forma. Cuando una persona acepta que es pecador y concede y abre su corazón a Cristo, está glorificando a Dios porque esa es una obra del Padre en nosotros. Glorificamos a Dios cuando tenemos amor los unos por los otros. Ya les expliqué lo que dice Juan 13, 34 y 35. En esto conocerán que son mis discípulos y que tenéis amor los unos por los otros. Glorificamos a Dios cuando por el Espíritu Santo abundamos en esperanza. Mire, una persona que tiene esperanza no se deja marear. Hay testimonios tan preciosos. Algunos no los recuerdo bien, así que no los puedo explicar, pero me gusta aquel del borrachín del pueblo. El hombre que era un hombre de la calle. Y el hombre conoce a Cristo. Y un día llega un ateo al pueblo y reúnen a todo el pueblo. Y el hombre empieza a hablar las tonterías que los ateos hablan, renegando de Dios y rechazando a Dios. Y al final el hombre dice, reto a cualquiera que venga y me contradiga. Entonces este hombre, ya redimido, rescatado por el Señor, sube a la plataforma con un cuchillo y una naranja y empieza a pelar la naranja, la pela, la parte por la mitad y empieza. Y el otro se desespera y dice, oiga, yo lo llamé aquí a usted a que me contradiga, no a que me rebata, no a que tenga que aguantar. Entonces el hombre se voltea y le dice, ¿a qué sabe? Y él dice, yo no sé, yo no lo he probado. Por eso es que usted no sabe. Entonces, ¿cómo sabe con que Dios no existe si no lo ha probado? Sencillo. Pero eso es Dios. O sea, Dios no necesita de grandes aspavientos, de muchas cosas, solo necesita un corazón sensible. Y así nosotros glorificamos a Dios. Nosotros glorificamos a Dios cuando podemos amonestarnos unos a otros con gozo y sabiduría. Y de eso vamos a hablar luego. Cuando nosotros podemos conversar, miren, en estos días estaba conversando con mi mamá. Mi mamá es muy linda. Pero mi mamá y yo tenemos diferencias teológicas.
Y a mi mamá no le gusta escuchar las diferencias teológicas, sobre todo cuando vienen de sus hijos. Entonces nosotros íbamos conversando y íbamos hablando. A ella me estaba diciendo a mí que a mí no que cuando a mí me corrigen, que a mí no me gusta, yo le tiene razón. Es más, sobre lo que yo me equivoqué. Entonces yo, siguiendo hablando, le digo, pero mamá, dice ya el pero, mamá, estamos conversando. Ustedes no saben conversar, ustedes dicen algo y creen que ya se acabó ahí. Yo puedo aportar algo. Yo puedo seguir conversando. Entonces, le digo a mi mamá, sí, es cierto, pero también como yo les digo a ustedes siempre, está el tema del que recibe la amonestación. Porque lo que dicen mis hermanos es que yo soy muy duro, que yo a veces uso palabras inadecuadas cuando hablo. Y es verdad, yo a veces utilizo palabras que no son correctas. La otra vez uno de mis hermanos se enojó porque yo queriendo decirle, te tuve paciencia, le dije, te soporté. Y se salió de la reunión y mis hermanas luego me explicaron, tú usaste la palabra soportar, yo, ¿y cuándo la utilicé? Y me explicaron. Y cuando yo entendí realmente lo que había hecho, le pedí perdón a mi hermano. Pero bueno, yo hago eso, o sea, yo utilizo palabras muchas veces que no son las mejores. Y eso es lo que mi mamá me estaba diciendo y yo lo acepté. Ahora yo le estoy diciendo a mi mamá, le voy a decir, pero también está el tema de que recibe. Si yo recibo algo y alguien me lo dice de una manera inadecuada, mi reacción debe ser, ¿qué he dicho yo? ¿Es verdad o es mentira? Y si es verdad, yo tengo que corregir, aunque el otro me lo haya dicho como sea que me lo dijo. Pero yo estoy hablando con ella y déjenme hablar. Entonces, nosotros debemos poder conversar prácticamente sobre cualquier tema. Y si yo digo algo de una manera adecuada, como me pasa con mi esposa, ella una vez dice, pero ¿por qué dice? Y ella una vez me va cortando. Y yo tengo que reaccionar. Si yo digo una cosa de una manera adecuada, usted tiene que entender algo. No lo hago porque no le amo, lo hago porque soy brusco. Y tengo que aprender. Enséñeme, hábleme. Pero no se ponga bravo conmigo porque yo no. Nosotros debemos poder hablar unos con otros y corregirnos unos a otros. No debe haber un problema con eso. Y yo debo entender que si Giovanni me dice algo de una manera, eso está difícil, pero si él me dice de una manera así como muy brusca, no es porque él me quiera ofender. Es porque simplemente se le salió, por decirlo en un idioma coloquial panameño. Entonces, ¿qué me toca a mí? Esto que me dijiste no estuvo bien. Es más, tenemos un hermano allá en Callecú que yo lo admiro porque él habla con cualquiera. Y no importa qué rango parezca tener, porque nosotros sí nos damos cuenta o no, le ponemos rango a la gente. Y si nosotros vemos a alguien que predica muy bien, lo vemos como que Entonces él está hablando con uno que tú sabes que todo el mundo ve como que y él le dice, no me gustó lo que me dijiste. Y le explica. Y el otro tiene que corregir porque él tiene razón. Y es así que debemos nosotros hacer. No me gustó lo que me dijiste. Y yo, al darme cuenta que lo hice mal, debo corregir. No enojarme porque el otro me está diciendo. Debemos amonestarnos unos a otros. Debemos corregirnos unos a otros. Debemos hablar los unos con los otros con libertad y no estar coartando la libertad de las personas para hablar. Nosotros glorificamos a Dios cuando somos de un mismo sentir. Cuando somos de un mismo sentir. Cuando nos amamos unos a otros. Versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podáis amonestar los unos a los otros. Y aquí no puedo dejar pasar esto. Nosotros necesitamos dos cosas importantes. Pablo dice que nosotros debemos tener, primero, estar llenos de bondad. Tener un corazón que ame, un corazón bueno, para poder corregir.
¿Qué hace tener un corazón lleno de bondad a la hora de corregir? Bueno, hace que yo no, me ayudaría a mí a no cometer esos errores que cometo. Si hubiera tenido un corazón lleno de bondad cuando estaba hablando con mi hermano, nunca le hubiera dicho, le soporté. Pero en ese momento, mi corazón no estaba lleno de bondad. Y salí con esa palabra fuera de orden. Pero cuando uno tiene un corazón lleno de bondad, yo pienso, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y busco las mejores formas de decirlo. Y la otra es lleno de conocimiento. Lleno de conocimiento me ayuda a mí para poder decir las cosas que realmente tienen que decirse, para poder explicar las cosas de la mejor manera. O sea, yo no puedo explicar las cosas que yo no sé. Yo puedo explicar las cosas que yo sé. Por más bondad que yo tenga, si yo no conozco, no puedo explicar. No puedo amonestar a nadie porque no conozco, porque no sé. Si algo está pasando en tu casa y yo oigo un rum rum por ahí, yo no sé. Escuché el rum rum, pero yo no sé. Yo no puedo amonestarte si yo no sé. Ahora, el conocimiento del que habla aquí es el conocimiento de la palabra, pero igual aplica. Yo tengo que saber, tengo que conocer. Yo no puedo. ¿Cómo yo puedo aconsejar un matrimonio si yo no sé lo que la palabra enseña sobre el matrimonio? Necesitamos adquirir las dos cosas. Finalmente, Pablo nos da ejemplo. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo estaba enfocado en su ministerio. Él estaba clarito, esto es lo que yo tengo que hacer y eso es lo que él hacía. Y eso nosotros tenemos que ver el ejemplo de Pablo. ¿Qué es lo que Dios te llamó a hacer? A veces queremos hacer un montón de cosas que Dios no nos mandó a hacer, en vez de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Pablo estaba enfocado, mi ministerio es enseñarle a los gentiles para que sean ofrenda agradable a Dios. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, yo no me glorío en cosas que no he hecho. No me glorío en las cosas que solo me glorío en las cosas que yo he hecho, en las que yo he trabajado y por las que Dios se ha manifestado a través de mi vida. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. El tema aquí no es el fundamento ajeno, sino el esfuerzo de Pablo para hacer y cumplir con aquello para lo que había sido llamado. Me esforcé. Y así mismo cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Aquí la respuesta a una pregunta del capítulo 1. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. En el capítulo 1, versículo 13, Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. La pregunta que surgió cuando estábamos estudiando eso es, ¿quién estorbó a Pablo? ¿Cómo es que él fue estorbado? Y la respuesta no es, nunca será el diablo. Nunca ha sido y nunca será Satanás.
Pablo dice, por esta causa. ¿Por qué causa? Porque estaba ocupado predicando el evangelio en otros lugares. Porque él estaba siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo le dijo, no vayas allá, él no iba. Y cuando el Espíritu Santo le dijo, ve, él iba. No había llegado el momento, así que él no estaba, el Espíritu Santo todavía no le permitía ir allá. Pero Pablo tenía en mente no solamente ir a Roma, sino extenderse hasta España. Ahora, dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. O sea, la idea de Pablo era pasar por Roma directo a España. ¿Y por qué él no quería, por qué el plan de Pablo no era quedarse en Roma, sino pasar por Roma? Porque ya el evangelio se había predicado ahí. Y él dice, me esforcé en predicar donde no hubiera, para no edificar sobre fundamentos ajenos. O sea, que él quería ir a un lugar donde todavía no se hubiera predicado el evangelio. Dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Esto es una ley. ¿Por qué recogemos ofrendas? Las ofrendas no son obligación. Esto de que si usted no da el diezmo le roba a Dios, no es real. Nosotros no estamos obligados. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Tenemos que dar por agradecimiento y no por obligación. Cuando la Biblia dice robará el hombre a Dios, es porque ellos tenían un mandamiento. Cuando dice abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones, está hablando de lluvia. No está hablando de cosas mejores, nada. Está hablando de lluvia. ¿Por qué? Porque por la lluvia, entonces los siembros fructificaban. La ofrenda o el diezmo del que está hablando allí es el producto de la tierra. Una vez, y yo en ese tiempo todavía no verificaba mucho las cosas, un hermano me dice, no, que la palabra es clara. Y eso de que recojan las ofrendas así eso no es bíblico. Porque la palabra dice llevar los diezmos al alfolí. Y yo en ese tiempo pues no entendía y tampoco verifiqué. Pero es que mi hermano no entendía que el alfolí no es una canasta. El alfolí no estaba en el templo. El alfolí era un depósito, como agarrar eso que está ahí y ponerlo como 50 veces más grande. Era un depósito donde llevaban los alimentos que iban a comer los levitas. Así que si nosotros queremos recoger la ofrenda caminando o la ponemos enfrente, da igual, no tiene nada que ver. De hecho, en el templo sí se ve que ellos la llevaban, porque cuando usted ve a Jesús, dice que la viuda fue y llevó a depositar su ofrenda. De modo que sí, tenían un lugar donde ellos llegaban y depositaban la ofrenda. Pero si la queremos recoger, pues da igual. El punto aquí es, ¿estás agradecido? Ellos fueron agradecidos con los que le llevaron el evangelio, con los que mandaron a aquellos que fueron a evangelizar, porque el evangelio salió de Jerusalén. La pregunta es, ¿cómo estás tú? Jesús dijo lo siguiente. Es más, Jesús preguntó más bien lo siguiente. Cuando él está en la casa de Simón, que la mujer viene y le riega los pies y los enjuaga y toda esa cosa, y Jesús le cuenta una parábola, al final le pregunta, ¿quién amará más? Y la respuesta correcta es, aquel al que se le perdonó más. Ahora, ¿quién soy yo? Bueno, mi actitud
lo demuestra. Si yo soy desprendido para con el Señor, estoy mostrando mi amor. No es la única manera, pero de eso se trata. Si el Señor vino y murió por mí, si alguien me trajo el Evangelio, porque yo me iba para el infierno, y yo soy agradecido con ese alguien, simple y sencillamente, yo no voy a corresponder. No me va a importar con esa persona. Ahora, los de Macedonia y Acaya entendían que la razón por la cual el Evangelio a ellos les llegó es porque de Jerusalén salieron personas que vinieron a estos lugares y les predicaron el Evangelio. Por lo tanto, ellos sentían que tenían una deuda con los de Jerusalén y le enviaron la ofrenda. Pero de nuevo, nadie se las exigió, nadie los obligó. Fue una ofrenda voluntaria. Y nosotros, al ofrendar, al diezmar, si queremos diezmar, si queremos ofrendar, debemos de hacerlo de manera voluntaria. La pregunta es, ¿en qué lugar, qué tanto de mi corazón ocupa el Señor? ¿Cuánto pesan mis necesidades en contraste con el amor al Señor? Nosotros debemos entender algo. En verdad Dios no necesita nada de nosotros. Pero la obra no se sostiene sola. Esto que estamos haciendo aquí, que por sí realmente no es en sí la obra, porque la obra es ir. Algunos dirán, no, esto que estamos haciendo no es la obra. Nosotros estamos levantando un edificio con el cual nosotros nos va a servir para hacer mejor la obra. Pero la obra del Señor no es levantar un edificio, no es tener una iglesia. La obra del Señor es ir y predicar el Evangelio. La obra del Señor es ir y hacer discípulos. La obra del Señor es ganar almas para Cristo. Esa es la obra del Señor. A eso somos llamados. No somos llamados a quedarnos con todo lo que el Señor nos ha dado, sino a compartirlo. Y si podemos decirlo de otra manera, a repartirlo. A que todas las personas puedan tener un encuentro real y personal con Dios. Eso es la obra. Necesitamos comprender algo. Todos nosotros necesitamos crecer. Unos en mayor nivel y otros en menor nivel, pero todos necesitamos crecer. Y no podemos de ninguna manera conformarnos con lo que tenemos o con lo que somos. Porque no hay manera de que nosotros podamos crecer a tal punto en que no necesitemos nada. El único que no necesita nada en el mundo es Dios, en el universo. Todos nosotros necesitamos más y más de Él. Pero para eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Es allí donde encontramos la verdad. Es allí donde encontramos, como ya decía, la paciencia y la consolación que nos lleva a tener esperanza. Así que, hermanos, mi exhortación de hoy es, metámonos en la Escritura. Oremos al Señor para que Él nos enseñe y podamos aprender cada día más y más de Él. Y como ya sabemos, como ya estudiamos el año pasado, transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que nuestra vida sea una vida que le glorifique, porque para eso hemos sido llamados, para glorificar el nombre del Señor.